Luz a las Naciones, un programa de reflexión, análisis y enseñanza con el maestro Jesús Sánchez. Muy buenos días, somos Impacto Digital 106.9 FM, la radio del pueblo de Dios, renovando tu vida. Encuéntranos por la web en www.impactodigitalfm.com.be. Estamos bajo la dirección general del pastor José Benicio Serpa, gerencia administrativa, la pastora Yerly Manrique, y en la operación técnica Jesús Luis Manrique y Jackson Zambrano. Los teléfonos en cabina, el 0276-4210-813. Hoy, a diferencia de los programas anteriores, nosotros salimos al aire el día sábado. Los sábados a partir de de 1 a 2 de la tarde. El sábado pasado hubo un problema eléctrico en la ciudad, se interrumpió el suministro eléctrico por toda la tarde del día sábado, y la emisora salió del aire. Se nos dio la oportunidad de que hoy martes pudiésemos dar el tema que estaba previsto para ese día, para el día sábado, que es la continuación del mismo tema que iniciamos a finales del año pasado, durante el mes de diciembre, y que hemos venido dándole continuidad. Ese tema ha ido enfocado hacia el nuevo nacimiento. Comienza con el porqué, cuál es el porqué de la situación de crisis actual en Venezuela y en el mundo. De allí partió todo el tema, de dónde, cuál es la raíz que nos llevó, o el origen, donde inicia todo el proceso que desencadenó la crisis que estamos viviendo en Venezuela y en el mundo. Y de allí, partió el programa. Dijimos que surge todo en la naturaleza humana, en la carne, en la concupiscencia, en la inclinación al mal, los deseos de la carne, que de allí surge la crisis que estamos viviendo hoy. Y luego hablamos cómo salir de allí, qué hacer para resolver esta crisis, salir de la crisis. Y a medida que fuimos desarrollando el tema, surgió el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual, la necesidad de nacer del agua y del espíritu. Se habló acerca de qué es el agua y qué es el espíritu. Luego continuamos con la renovación de la mente, el despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo ser creado a imagen y semejanza de Dios, que necesariamente pasa por una renovación de la mente. La palabra como herramienta necesaria para esa renovación de la mente. Y allí quedamos en que la palabra, empezamos a hablar acerca de la palabra de Dios, que fue inspirada por Dios, que es útil para corregir, para reprender, para corregir, para instruir, para preparar al creyente, prepararlo para que obre de manera correcta. Ese es el objetivo de la palabra, de la herramienta, que es la palabra de Dios. Hablamos también acerca de la fe, que la fe también es otra herramienta.
Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Y que es necesario la utilización de ambas herramientas, la palabra y la fe. Esas son claves en nuestro desarrollo, son claves en la renovación de la mente y por ende en despojarse del viejo hombre viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo, y el poder nacer de nuevo y dar paso a un nuevo ser, un ser espiritual. Entonces hoy vamos a continuar con el tema. Para el día de hoy traemos algunos textos. Voy a comenzar leyendo un texto que está en el libro de Marcos. Marcos 12, 28. 12, 28. Este se titula El mandamiento más importante. Recuerde que estamos hablando de la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios. Que la palabra, dijimos en el programa anterior, que está dividida en dos áreas. Una son los preceptos, los mandamientos de no hacer, y otra son los mandamientos de hacer. Los positivos, el hacer, y los negativos, el no hacer. Dijimos también el pasado programa que la escritura contempla 613 lineamientos, preceptos. Los 613 preceptos están divididos en 248 preceptos positivos que son de hacer. Ejemplo que dábamos en el programa anterior, acerca de los padres. Honra a tu padre y a tu madre. Eso es un mandamiento, es un lineamiento positivo de hacer. Nosotros debemos hacer, actuar conforme a este mandamiento, honrar al padre y a la madre. Y 365 negativos, y dábamos como ejemplo no robar o no matar. Estos preceptos negativos son los más conocidos por nosotros. Nosotros le damos como que más importancia a los negativos, que son 365, y poca importancia le damos a los 248 que son de hacer. O, por ejemplo, traed los diezmos al alfolí y comprobad y probadme en esto, dice el Señor, si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde. Pero este es un mandamiento positivo, y nosotros a veces los positivos como que no los tenemos en cuenta. Siempre tenemos en cuenta son los negativos. Creemos que los mandamientos, que los preceptos son negativos, como el no robar, el no mentir, el no adulterar. Siempre nos han hecho énfasis en estos preceptos negativos. Pero los positivos también son importantes. Debemos honrar a nuestro padre y nuestra madre. Dijimos también que hay un precepto que se conoce como regla. Y la regla es la que engloba. Una regla está compuesta por cierto número de preceptos. Nosotros podemos clasificar los preceptos que tienen que ver con la relación del hombre con Dios, y los clasificamos dentro de una regla que es ama. Dice la Escritura que debemos amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Ese es una regla también. Es un precepto que encierra todos los preceptos que tienen que ver con la relación del hombre con Dios. Y existe otra regla, que es
el ama a tu prójimo como a ti mismo. Él encierra todos los preceptos, todos los lineamientos que tienen que ver o que están relacionados con la interacción del hombre con el hombre y con el medio ambiente, con su entorno. Cómo el hombre se debe relacionar con los demás y con el entorno. Esa regla que engloba todos esos preceptos se llama ama a tu prójimo como a ti mismo. En una oportunidad Jesús está impartiendo una enseñanza a sus discípulos, y un maestro de ese entonces, nosotros creemos que es un fariseo, porque era los que más abundaban en los tiempos de Jesús. Habían varias escuelas de interpretación bíblica de Torá, que eran los fariseos, los saduceos y los esenios. Pero el grupo más numeroso era los fariseos. Por eso nos atrevemos a afirmar de que este maestro del cual habla acá Marcos 12, 28, es un maestro fariseo. Y dice así la escritura. Voy a comenzar a leer el mandamiento más importante. Marcos 12, 28. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios es único Señor. Es el único Señor. Contestó Jesús: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que este. A pesar de que Jesús conocía la Torá a plenitud, la palabra de Dios a plenitud, en uno de los textos que leímos en los programas anteriores, leímos un texto que decía lo siguiente: ¿acaso alguien conoce la mente del Señor para que os pueda instruir? De nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Es decir, Cristo conocía la mente del Señor. Y conocer la mente del Señor no es otra cosa que conocer toda la Escritura. Jesús conocía la Escritura y la había puesto por obra la Escritura. Él tenía el conocimiento de la verdad. Y sabiendo él también que la Torá, que la Escritura contempla 613 preceptos, él le responde a este maestro, que también era conocedor de esa verdad, de que la Escritura contempla 613 preceptos. Él le contesta que los dos mandamientos más importantes es el primero, relacionado con Dios, como dijimos al comienzo. Todos los mandamientos que tienen que ver con cómo el hombre se debe relacionar con Dios. Y el segundo es el ama a tu prójimo como a ti mismo. Es la forma en que nosotros nos relacionamos con los demás, con las demás personas. Todos los mandamientos que nos dicen cómo debemos nosotros relacionarnos con nuestros hermanos, que es el ama a tu prójimo como a ti mismo. Tampoco nosotros le hemos dado importancia a este mandamiento. Le hemos dado más importancia al primero, a la forma en que nos relacionamos con Dios. Y el mandamiento
de cómo nos relacionamos con los demás, nosotros tampoco le damos importancia. Nosotros le mentimos a nuestros hermanos, engañamos a nuestros hermanos, no somos justos con ellos. Es decir, nos relacionamos con nuestros hermanos como si fuesen cualquier mundano, por así decirlo, aunque la Escritura no dice que debe ser la forma en que nos relacionamos, se debe estar circunscrita a nuestros hermanos en la fe, sino también extenderlo a toda la sociedad en general. Pero no le hemos dado importancia a este precepto, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. En la Torá oral, nosotros hemos hablado en otros programas de la Torá oral, que existe una Torá escrita, es una Biblia escrita, y existe una Biblia oral que se ha transmitido de generación en generación. Y allí esa Biblia oral enseña que la única forma de nosotros amar al Creador, amar a Dios, es a través del amor al prójimo, que no hay otra forma de llegar al amor a Dios si no es a través del amor al prójimo. Que si en verdad queremos amar a Dios, debemos comenzar amando a nuestro prójimo, porque si no amamos a nuestro prójimo, no amamos a Dios. Para darle sustento a esto, yo busqué en nuestra Biblia, y en primera de Juan 4:16, vamos a leer primera de Juan 4:16. Primera de Juan 4:16, leemos a ver qué nos dice la Escritura acerca de si es cierto que para poder llegar al amor a Dios es necesario primero amar al prójimo, porque de lo contrario sería imposible que alguien pueda afirmar que ama a Dios si no ama al prójimo primero. Primera de Juan 4:16. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. El que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Ese amor manifiesta plenamente entre nosotros, para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguien afirma: yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, y Él nos ha dado, quien ama a su hermano, a quien no ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Acá, primera de Juan 4:19 en adelante, hace énfasis en que aquella persona que no ame a su hermano, es decir, quien no cumpla la regla de ama a tu prójimo como a ti mismo, se miente cuando dice que ama a Dios. Porque ¿cómo es posible que podamos amar a Dios que no vemos y no podemos amar al hermano que sí vemos?
allí es claro, lo voy a leer de nuevo. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, no es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ama también a su hermano. Es decir, para amar a Dios hay que amar al hermano, lo dice la Escritura claramente. Debemos amar al prójimo para poder llegar al amor a Dios. Si nosotros no amamos al prójimo, nos estamos mintiendo cuando afirmamos que amamos a Dios. Hay un texto que dice, Jesús mismo nos dice, tenía razón el profeta Elías cuando decía, este pueblo de labios dice que me ama, pero su corazón está lejos de mí. Lo digo Jesús, porque el pueblo no ama a su hermano, no practicaba el ama a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, era mentiroso cuando afirmaba decir que amaba a Dios. En realidad, como no amaba al prójimo, su corazón está lejos del Creador. Vamos a ir a nuestra primera pausa musical y ya volvemos para continuar con el desarrollo del tema. Lávame más y más de mi maldad, borrar todas mis faltas. Continuamos con Luz a las Naciones, cuando son las 10:35 de la mañana. Vamos a leer un texto, Mateo 15, del 1 al 9. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Jesús le contestó, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre está condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera darle, ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Hipócritas, ¿no tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes? Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Este texto lo traje a colisión de lo que veníamos hablando, lo que dijo Juan 1:4-16, de que es necesario amar al hermano para alcanzar el amor a Dios, porque aquella persona que afirma que ama a Dios pero no ama a su hermano se engaña, se miente a sí mismo, porque la única forma de llegar al amor a Dios es a través del amor al prójimo. Y eso
lo dijo Jesús. Nosotros estamos tratando de utilizar solo textos o solo enseñanzas impartidas por Jesús en este tema que llevamos varios programas desarrollándolo. Y acá Jesús dice, afirma eso Jesús. Y ahora que leemos este otro texto, Jesús dice que tenía razón el profeta Isaías cuando dijo que este pueblo me honra solo con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Es decir, agrega algo más. Cuando uno no ama al prójimo, cuando uno afirma amar a Dios y no ama al prójimo, no solo se está engañando acerca de que ama a Dios, sino que en vano adora a Dios. Estamos adorando a Dios en vano si no cumplimos la regla de ama a tu prójimo como a ti mismo, que es esta regla, engloba todos los mandamientos que tienen que ver con la forma en que nos debemos relacionar los unos con los otros. La Escritura dice, la misma Escritura nos enseña que la Escritura la dio Dios o la inspiró Dios a hombres de Dios para instruirnos de cómo obrar de manera correcta, cómo relacionarnos con los demás de manera correcta. Ese es el objetivo de la palabra. La palabra nos fue dada para eso, para enseñarnos a relacionarnos correctamente con los demás, con la creación y con Dios. Por eso Jesús nos enseña o enseñó y nos sigue enseñando de que los mandamientos más importantes, Mateo 12, 28, que el mandamiento más importante es amar a Dios y amar al prójimo. En eso encierra toda la Torá y los profetas. El que cumple con el mandamiento de ama al prójimo está cumpliendo con toda la ley. Está cumpliendo con todos los preceptos, con todos los lineamientos, con todas las reglas, con todas las enseñanzas de Jesús. Algunos nos escudamos diciendo que no estamos bajo la ley, que Jesús vino para abolir la ley. Y es falso. Jesús dijo, yo no vine para abolir la ley, yo vine para cumplirla. Jesús vino para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por Dios en su palabra. Él los llevó y los puso por obra, los llevó a la práctica. Y Jesús le dijo a sus discípulos y a todas aquellas personas que creyeron en Él, que el verdadero discípulo es aquel que pone por obras sus enseñanzas. Que si alguna persona afirma también que es discípulo de Cristo, pero no pone en práctica sus enseñanzas, también se engaña. Porque Jesús lo dijo claramente, mis discípulos son todos aquellos que ponen por obra mis enseñanzas. Y esos discípulos que ponen por obra mis enseñanzas conocerán la verdad y la verdad os hará libre. No hay forma de alcanzar la redención sino a través de poner por obra del cumplimiento de los lineamientos impartidos por Jesús en sus enseñanzas, que no son otra cosa que estos 613 preceptos, pero que condensados en dos. Uno que se relaciona, que tiene que ver con la forma en que nosotros nos relacionamos con Dios, y el otro que es la forma en que los relacionamos con los demás. El ama a tu prójimo como a ti mismo. Debemos
poner por obra estas enseñanzas. El hermano de Jesús, Santiago, hijo de María también, él en su libro, en el libro de Santiago, en Santiago 1, dice allí poner los mandamientos por obra. Y él dice, bueno, si alguien dice creer en Dios o creer en Jesús, pero no pone por obra no pone por obra sus enseñanzas, es un mentiroso. Es decir, es vana su fe. Si la fe sin obras, escribió Santiago, la fe sin obras es muerta. De nada te sirve tener fe si no la utilizas para para vivir conforme a los lineamientos establecidos por Dios en su palabra. Y en este caso los lineamientos impartidos por Jesús. Entonces, cuando nosotros decimos que amamos a Dios y no amamos al prójimo, nos estamos engañando. Y cuando nosotros decimos que somos discípulos de Cristo, pero no ponemos por obra sus enseñanzas, también nos estamos engañando. O sea, debemos estar claros en esto, y son lineamientos impartidos, no por una doctrina en particular, no como dice aquí Primero de Juan 4:16, que en ese tiempo, en los tiempos de Jesús, los maestros enseñaban, los que se encargaban de dirigir al pueblo, enseñaban que por cumplir una tradición ellos podían violar un precepto establecido por Dios. Y ellos ponen, por ejemplo, el honrar al padre y madre. Cuando un hijo decía, yo no le puedo dar honrar a mi papá ni a mi mamá, no les puedo dar ninguna ayuda económica, porque la ayuda que tenía para ellos la llevé al templo, la entregué para el servicio de Dios. ¿Qué es más importante? Llevar eso al templo y no cumplir con el precepto de honra a tu padre y a tu madre. Están allí, estamos nosotros incumpliendo un precepto con la excusa de que estamos llevando una ofrenda para la iglesia. Hay un precepto también que nos dice, ¿verdad? En Malaquías, traed los diezmos y las ofrendas al templo, pero también hay un lineamiento acerca de las ofrendas. ¿Cuándo llevar una ofrenda? ¿Cuándo llevarla? ¿En qué tipo de festividad llevarla? Y solo en las festividades se llevan las ofrendas. Durante el resto del año se llevan los diezmos a la alfolí, el 10% de lo que el Señor nos pone en nuestras arcas para que administremos. Ese 10% debemos llevarlo nosotros permanentemente a la iglesia, y lo dice allí la Escritura. Tampoco nosotros podemos violar este precepto, que decirle al pastor, yo no traigo el diezmo porque lo destiné para hacer caridad, para ayudar a unos hermanos que están necesitados. Esa no es una excusa para yo violar este precepto, que es donde me dice allí que yo debo traer los diezmos a la alfolí. Traerlos porque no son míos. Si fuesen míos, la Escritura fuese de utilizar otra palabra, dar los diezmos, dar, porque son míos, dar. Pero la Escritura es clara y dice, traed los diezmos, porque los diezmos no son míos, no me pertenecen, le pertenecen a todas aquellas personas que están dedicadas al servicio del templo. Eso fue establecido en tiempo de Moisés, cuando
se distribuye la tierra de Canaán, fue distribuida. La única tribu que no recibió heredad fue la tribu de Leví, pero la tribu de Leví se estableció el diezmo para que la tribu de Leví, que se iba a dedicar al servicio del templo, pudiese subsistir. Del diezmo ellos iban a cubrir todas las necesidades, tanto del templo como de las personas que estaban dedicadas al servicio del templo. Para eso son los diezmos. Y desde allí nosotros se dio el lineamiento de llevar el diezmo a la iglesia, porque ese diezmo es utilizado para todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de la iglesia y de quienes sirven allí en ese lugar. Bueno, continuando con el tema de ama a tu prójimo como a ti mismo, como el mandamiento, porque primero debemos hablar acerca de ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús fue claro en sus enseñanzas. Para poder llegar al amor a Dios es necesario amar primero al hermano, al prójimo. Si queremos nosotros, si nuestra meta es llegar a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, debemos comenzar por la regla que nos de ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque de lo contrario es imposible llegar al cumplimiento cabal de este mandamiento de amar a Dios. Y por lo tanto debemos partir del amor al prójimo. Entonces nos vamos a enfocar en el ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, luego ellos entran al desierto, continúan por el desierto y se detienen en el monte del Sinaí. Allí se detuvieron. Dice la Torá oral que se detuvieron por 3 días allí en el monte. Y Moisés, él subió al monte para que Dios le entregase las tablas de la ley. Previo a la entrega de los 10 mandamientos, como requisito indispensable, sine qua non, para recibir los mandamientos o la ley, era necesario de que el pueblo de Israel, que se estima que eran unos 600.000 hombres, allí no se incluían las mujeres y los niños, se estima también que era, contándolos a todos, que eran más o menos 3,5 millones, pero solamente hombres eran más o menos 600.000 hombres. Estos 600.000 hombres, antes de recibir los mandamientos, fue necesario realizar un pacto con Dios, el cual se denomina el pacto de Arbut, de garantía mutua. Esos 600.000 hombres se comprometieron ante Dios, ante el Creador, a velar el uno por el otro, a velar por su prójimo. Cada uno de esos 600.000 hombres hicieron un pacto con Dios de que ellos, a partir de ese momento, iban a velar porque las necesidades de su hermano fuesen cubiertas en la misma medida que él procuraba cubrir sus necesidades. Ese era el ama a tu prójimo como a ti mismo. Era el surgimiento de esa regla, de ese precepto importante, segundo en importancia, que es el ama a tu prójimo como a ti mismo, pero se conoce en principio como pacto de Arbut, el compromiso que hizo cada
varón de Israel, de comprometerse ante el Creador y ante el pueblo entero a velar porque a partir de ese momento ningún miembro del pueblo de Israel pasase necesidad, de que él se iba a preocupar por el bienestar general de todo el pueblo de Israel. Nosotros en este momento, y la crisis que vive Venezuela, es porque nosotros estamos violando ese acuerdo, ese pacto que se hizo con Dios allá al pie del monte del Sinaí, donde nuestros antepasados, nuestros padres, se comprometieron ante el Creador a velar por el bienestar de toda la comunidad, de todo el pueblo de Israel. Nosotros en este momento estamos incumpliendo con ese pacto de Arbut, estamos incumpliendo con el precepto de ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, los que vivimos hoy en Venezuela, estamos preocupados es por cubrir las necesidades particulares, mi necesidad. Yo estoy preocupado cómo día a día cubro mi necesidad. No me preocupo por los demás, no me preocupo por el resto de quienes habitamos en este país. Si están llevando a la mesa algo para llenar su estómago, para cubrir su necesidad de alimento, o si tienen con qué cubrirse, o si tienen abrigo. No nos interesan los demás. En este momento, cada venezolano está preocupado solo por su bienestar, solo por cubrir sus necesidades particulares. No me interesa que mi vecino se esté muriendo de hambre. No me interesa si algunos miembros de mi congregación están pasando dificultad y están pasando necesidad. Estoy y me jacto diciendo que amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi fuerza y con toda mi alma. Nos estamos mintiendo a nosotros mismos. En el libro de Gálatas, si mal no recuerdo, dice, a Dios no se puede engañar. Quien siembra para la carne, cosecha para la carne. Quien siembra para el Espíritu va a cosechar del Espíritu. Pero a Dios no le podemos engañar. Afirmando de que lo amamos, pero en nuestro corazón está lejos de esa realidad, de esa verdad, porque nos hemos olvidado del precepto que Jesús nos enseña en su palabra, que es el precepto más importante, el ama a tu prójimo como a ti mismo. Si lo llevamos al lenguaje coloquial de este tiempo, es lo que se denomina la procura del bienestar general, que es el bienestar mutuo, la procura del bienestar de todos, del bienestar general. Cuando nosotros nos preocupamos por el bienestar general, también nos estamos preocupando por nuestro bienestar. Dice la Torá oral también que en ese mismo pacto, luego dice, y el pueblo de Israel y esos varones que juraron el pacto, hicieron el pacto con Dios, más nunca tuvieron necesidad de preocuparse por ellos mismos. ¿Por qué? Porque había un pueblo entero preocupándose por él. Habían 600,000 hombres preocupándose por su bienestar. Entonces, ¿qué sentido tenía que esa persona se preocupara por su bienestar personal si habían 600,000 preocupándose por ese bienestar? Imagínense cómo sería Venezuela. ¿Cómo sería Venezuela hoy día si 30 millones de habitantes se preocuparan por mi bienestar? Yo no tendría necesidad de preocuparme por mi bienestar, porque tendría 300 millones de hermanos preocupándose por mi bienestar. Y así ninguno de ellos, porque aplicaría para todos. Es decir, yo me abocaría a la procura del bienestar general. Y la totalidad estarían en ese mismo en esa misma acción
de procurar el bienestar de toda la nación, no habría ningún tipo de necesidad en Venezuela. Si Venezuela pacta con el Creador y se compromete a que nosotros a partir de ahora, a partir de este comienzo de año, nosotros nos vamos a preocupar por el bienestar de todos y cada uno de las personas que vivimos en este país, les garantizo que para el final de año ya las necesidades que tenemos en este momento estarán resueltas o en vía de solución. Pero mientras nosotros permanezcamos en nuestra naturaleza carnal, que solamente procura el bienestar particular, que eso es la concupiscencia, que eso es los deseos de la carne. Los deseos de la carne no es otra cosa que preocuparse solo por nuestro bienestar. La carne se preocupa, es solo por mí, no se preocupa por los demás. Cuando nosotros nos despojemos de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de este mundo, del sistema, el sistema nos ha enseñado a ser egoístas. El sistema nos ha enseñado a procurarnos solo de nuestro bienestar. En las aulas de clase que se está impartiendo hoy clase en cada uno de los centros de educación de este país, están formando seres individuales. Están enseñando la competencia, están enseñando a nuestros hijos a competir con los demás, a no preocuparse por el otro, a que no haya solidaridad con su amigo, a que no haya, no trabajen en equipo, no haya apoyo mutuo entre ellos. Nos están enseñando a ser seres individuales, están alimentando la naturaleza carnal de las personas. La educación en nuestro país debe ser cambiada, debe ser reenfocada. En los salones de clase debemos formar a un ser que se relacione correctamente con los demás y con el medio ambiente, que es lo que dice la Escritura que debemos hacer. La Escritura fue inspirada por Dios para enseñarnos a relacionarnos de manera correcta con los demás y con el medio ambiente. Entonces, hablar de Dios en las escuelas es enseñar cómo debemos nosotros relacionarnos con los demás y con el medio ambiente. No es ir allá a enseñar a cómo una doctrina en particular. Nosotros hemos cometido ese error, hemos pretendido penetrar a las aulas de clase para hablar de una doctrina en particular. Y si nosotros, y hemos cometido el error y se nos han cerrado las puertas, pero cuando nosotros vayamos a las aulas de clase a enseñar a esos niños cómo debe relacionarse con los demás, con su prójimo, con su amigo, con el entorno, estamos enseñando acerca de Dios, estamos llevando también a Dios a las aulas de clase, porque la Escritura fue dada para eso, no solo para cómo nos vamos a relacionar con Dios, sino cómo nos vamos a relacionar también con el prójimo. Y si no amamos al prójimo, no amamos a Dios, estamos engañándonos. Entonces, todo se trata de esto, de cómo relacionarnos correctamente, cómo llevar a la práctica el precepto más importante, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a una pausa comercial y volvemos para concluir ya el tema de hoy, porque estamos ya a 5 minutos de las 11 de la mañana. ¿Sí? Alabanza, cambian. Continuamos con Luz a las Naciones, recordando que este próximo sábado vamos a tener el programa en el horario habitual, el sábado de 1
a 2 de la tarde. Hoy es eventual. Como le dijimos, el sábado pasado hubo una falla eléctrica que impidió salir al aire. Y la emisora, muy gentilmente, nos facilitó el espacio de hoy para dar el tema. Vamos a concluir hoy alineados con como finalizamos el último segmento, ¿verdad? Hablando de Venezuela. Cómo Venezuela, en este momento, Venezuela está bien lejos de lo que habla el precepto que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Cada uno de los que vivimos en este país estamos enfocados en nosotros mismos. Estamos procurando satisfacer solo nuestras necesidades personales. No nos interesan las necesidades de los demás. Y esto es destructivo. En la medida en que esto se agudice, el país se deteriorará aún más. Entraremos en más crisis, porque el individualismo, que no es otra cosa que satisfacer los deseos de la carne, porque la carne lo que procura es el bienestar particular, esto destruye la sociedad, destruye el país, destruye el planeta. Si el ser, el hombre, el ser humano no sale, no se despoja de su naturaleza egoísta, la vida, su permanencia en este planeta está limitada. Muy pronto desapareceremos. La vida en este planeta se va a extinguir por culpa de nuestra naturaleza egoísta, de nuestra carne, de nuestra concupiscencia. Debemos hacer morir esa naturaleza y hacer surgir un nuevo ser creado a imagen y semejanza del Creador, que no es otra cosa que un ser social, alguien que se preocupa por la sociedad, por los demás, que ama al prójimo. Amar al prójimo es procurar el bienestar de la sociedad entera, preocuparnos por el país, por su desarrollo. Eso es amar al prójimo. Voy a concluir con un texto que escribió el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 18, que habla sobre la gloria futura, la gloria futura, la gloria de Venezuela, el futuro de Venezuela. Vamos a ver qué dice acerca de el futuro para Venezuela. ¿Qué sería lo correcto que nosotros debemos hacer para que ese futuro que Dios tiene para el pueblo venezolano se materialice, se haga una realidad? Y no solo para Venezuela, para el pueblo entero, para la humanidad entera. Pero estamos dirigiéndonos al pueblo venezolano y específicamente al pueblo del Táchira. ¿Qué debemos hacer nosotros para que esa Venezuela futura que Dios tiene preparada para nosotros se haga realidad, se materialice? Vamos a ver qué nos dice el texto. Dice, la gloria futura. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales. Vamos a suponer que el apóstol Pablo se está dirigiendo no a los romanos de aquel entonces, sino se está dirigiendo a los venezolanos, a nosotros, a la iglesia venezolana. Esta carta dirigida para nosotros, el apóstol Pablo se la envía a la iglesia venezolana y dice así: de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que ha de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad, el pueblo venezolano aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a frustración
esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Venezuela no está así porque nosotros, el pueblo venezolano, quiso que fuese así, sino que así lo dispuso Dios. Pero queda la firme esperanza de que Venezuela ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda Venezuela todavía gime a una como si estuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo, porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. Quien espera lo que ya tiene, pero esperamos lo que todavía no tenemos. En la espera mostramos nuestra constancia. El apóstol Pablo nos dice en este texto que el pueblo venezolano espera porque los hijos de Dios, la iglesia, se dé a conocer. Ellos están gimiendo como con dolores de parto, esperando nuestra manifestación. Porque nosotros, la iglesia, es la única esperanza que tiene el pueblo venezolano de ser redimido, de ser libertado. Las esperanzas están cifradas en nosotros, en la iglesia, pero nosotros, como dice el apóstol, debemos darnos a conocer. Debemos levantarnos. Levántate y resplandece, porque la luz ha llegado, porque el momento ha llegado. La iglesia tiene que levantarse, tiene que darse a conocer. ¿Y cómo nos vamos a dar a conocer? Debemos nosotros primero empezar a vivir, a llevar a la práctica el ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, empezar a preocuparnos por el bienestar del país, por el bienestar de la nación. Debemos nosotros, los líderes, deben desde ya empezar a decirle, a guiar a la comunidad, a decirle a la comunidad que Venezuela está esperando por nosotros y que nosotros debemos ser el ejemplo a seguir, de que nosotros debemos empezar a preocuparnos por el bienestar de toda Venezuela, que nuestras acciones, que todas nuestras acciones, todo nuestro esfuerzo, todos nuestros recursos vayan destinados a hacer de Venezuela una Venezuela grande, a preocuparnos por el bienestar de esta patria, ¿verdad? Esta patria bendecida por Dios. Pero Venezuela en este momento está en nuestras manos, depende de nosotros. Ella está esperando que nosotros nos demos por nuestra manifestación. Debemos dejar de estar en cuatro paredes, salir fuera. Decir que es necesario salir de nuestro egoísmo, que es necesario preocuparnos por el bienestar de todo el país. Debemos hacer morir el egoísmo, la preocupación individual por las necesidades particulares. Si no, Venezuela va a seguir deteriorándose. Venezuela va a colapsar definitivamente. Es tiempo de que nosotros prediquemos con el ejemplo. Prediquemos con el ejemplo, que enseñemos a los demás que debemos preocuparnos
por Venezuela, que todas nuestras acciones deben estar orientadas a preocuparnos por el desarrollo del país, por el bienestar del país. Hacer morir ese viejo hombre, ese que está preocupado por el efectivo para llevarlo a la frontera, por llenar un tanque de gasolina para ir a venderlo, por especular vendiéndole un producto más caro al otro. Ese debemos hacerlo morir y debemos sustituirlo por uno que se preocupe por el bienestar de todos, por qué hacemos, qué está a nuestro alcance para tratar en lo posible de que las necesidades del pueblo venezolano sean suplidas. Bueno, llegamos al final del programa. Gracias por la audiencia. Que Dios le bendiga y nos vemos el próximo sábado con tu programa Luz a las Naciones.